Somos arte. Somos cultura. Somos pensar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el lugar donde nos estén escuchando. Vamos a iniciar con otro encuentro maravilloso y hablando de un tema muy importante, la migración. Te invitamos a escuchar este segundo encuentro de experiencias migratorias desde un enfoque psicosocial. En este segundo espacio reflexivo queremos conversar sobre la migración, no solo como un cambio de lugar, sino como una experiencia que atraviesa distintas dimensiones de la vida. En esta ocasión contaremos con la participación especial de Mariana Cano, psicóloga y politóloga, y Óscar Fernández, ingeniero. Juntos exploraremos la experiencia migratoria a nivel personal, relacional y estructural. Este espacio busca reconocer la migración como un proceso complejo, donde la identidad, las relaciones y las condiciones sociales se entrelazan. No buscamos dar respuestas cerradas, sino abrir nuevas formas de entender y habitar esta experiencia a través de la reflexión compartida. Acompáñenos en esta conversación. Pero claro, cuando yo llego a Irlanda del Norte, creo que pues muchas cosas cambian, ¿no? Esa experiencia. Entonces, como que cambia sobre cómo me veo yo a mí misma. Em, yo siento que para mí fue muy duro como darme cuenta que pues era una niña como de mi casa, ¿no? Como uno a veces eh, se ve y se siente grande como en el sistema familiar, en el sistema colombiano, y de repente llegar y darme cuenta que pues no era nadie, que era una niña con 27, 28 años, em, pues me hizo sentirme un poco como sin recursos, muy desregulada. Yo creo que yo ni siquiera tenía, no sé, era como muy cortica en términos de cómo me iba a cuidar alimentariamente, el médico, siento que me desatendí mucho y con el paso del tiempo siento que uno de los aprendizajes más grandes que tuve por la migración, además en el Reino Unido, si me permiten, pues el tema de la salud y Constanza me corregirás, pues el servicio de salud no es el que uno tiene en Colombia, como en un lugar de privilegio, en donde, uy, me dolió la muela y enseguida tengo especialistas, además yo vengo de familia de médicos, entonces tenía como a disposición muchas cosas y nunca me tocó realmente hacerme cargo y hacerme consciente de mí misma. Entonces siento que por un lado fue eso, como que al principio estuve muy perdida, pero con el paso del tiempo siento que, digamos, porque es súper valioso, Oscar, también lo habíamos hablado, como no solo pensarse la migración en términos de, bueno, los retos duros que uno experimenta, sino también las oportunidades. Entonces yo siento que para mí, si lo pienso en términos de oportunidad, para mí en la esfera más íntima y personal, individual, fue como conectarme con mi cuerpo, con ser responsable ¿no? Como prevenir más que esperar a que algo sucediera. Sí, un poco eso. Entonces, no sé, Oscar, si tú de pronto quisieras. Sí, yo creo que esa parte personal, en mi caso particular, incorporaba un aspecto que era entre varios participantes o entre varias hojas de vida que recibió la compañía para la que yo trabajaba, de gente que estaba en Latinoamérica, de gente que estaba en Estados Unidos, pues yo fui el seleccionado para ese trabajo en Carolina del Norte. Entonces había una connotación de orgullo y en la familia, mis hijos estaban pequeños, el menor de 3 años, el mayor de 8. Entonces, mi papá lo seleccionaron. Entonces había yo era gerente de esa empresa aquí en Colombia y llego allá a ser nadie, uno más. Mm, Uno más porque éramos de un grupo muy grande donde yo tenía asignada una responsabilidad, entonces fue ese choque de ser alguien aquí, o sea, de ser cabeza de ratón a ser cola de mm, león. Ese, digamos, ese contraste de pasar de ser alguien aquí a ser nadie allá. mm.
de aquí tener la señora que viene y ayuda en la casa y allá estar mi señora y yo haciendo cosas más ella que yo, cortando el pasto, haciendo una cantidad de cosas que aquí yo no hacía. Entonces, ese choque de encontrarme con que, pues no, yo tengo que ser responsable por mí mismo, llegar allá y de todas maneras uno es hispano, así los compañeros de trabajo lo conocieran a uno desde años. eh, la responsabilidad, pues cuando ustedes ven lo que es la economía de Latinoamérica, que es el 5 o el 7% de la economía mundial, pues igualmente allá en términos de ventas, de contribución al negocio, pues Latinoamérica no era muy significativa y yo llegaba en un plan en que yo sentía que era visto como si necesitamos a alguien que nos ayude con Latinoamérica y bueno, eso sí. Entonces, esa parte personal fue un poco ese choque de encontrarme con que yo era minoría después de que aquí tenía una situación relativamente de privilegio. Y como eso, minoría, pero además como esa sensación de, es que uno es alguien en Colombia, ¿no? sí, Uno nunca debería dejar de ser nadie, pero yo siento que a mí también me pasó un poquito parecido. Obviamente, no sé, creo que, bueno, sería chévere saber a qué edad hiciste ese proceso migratorio, pero digamos, yo en el momento en el que yo migré, pues lo que les digo, tenía 28 años, pues yo ya había hecho una publicación en el Centro de Memoria Histórica, ya había trabajado con la Javeriana, entonces, claro, también venía con ínfulas de me las sé sí, todas y lo sé todo y lo puedo todo, y llegar a este lugar, además los irlandeses son, a mí no me importa quién eres, ¿sí? sí, También son súper, yo no sé, después me di cuenta que es que son muy relajados y no tienen esas ideas que nosotros sí de pronto tenemos en la cabeza de que construye nuestra identidad y llegar allá y fue como, tú ni siquiera puedes expresar tus ideas en ese idioma, tus ideas están en español, ¿de qué hablas? O sea, no puedes, se me construyó completamente la identidad, incluso empezar la maestría sobre un tema que yo pensaba que manejaba muy bien en otro idioma que juraba que manejaba muy bien, fue un reto increíble, pues porque sí, porque pasé a ser nadie. Nadie, no estaba en mi zona de confort, no estaba en esa estructura de social en la que sí, como te reconocen y ya tienes un lugar y una identidad forjada desde esos lugares, ¿no? Desde esas miradas de los otros. sí, Yo, yo sí, y quisiera, yo, yo, yo quisiera hacer una anotación y creo que los dos han hablado de lo mismo y es que yo también lo he sentido, pero creo que eso es lo que nos pasa a todos y tú lo has dicho, Mariana, que también son oportunidades de reconocernos, de darnos esa oportunidad, de darnos ese permiso y hacernos cargo de nosotros. Dijiste, Ujú, hacerme cargo de mi salud, hacerme cargo de mi alimentación, sí, porque en realidad en el network familiar son otros los que cuidan de nosotros. Entonces, ese cuidado personal al cual estamos acostumbrados, se lo cedemos, nos llega, nos lo ceden a nosotros, o sea, nos lo entregan. Una vez que montamos en ese avión y pasamos al otro lado, estamos asumiendo, estamos tomando las riendas. Pero aquí hay una cosa que nos pega a todos y no importa si somos importantes o no. Y antes de empezar esta conversación dije, es que yo me tengo que dar el permiso. Yo no soy ni María, ni Julio Sánchez, ni soy periodista, ni soy nada. Y ninguno de mis compañeros acá lo es, pero todos hacemos contenido. Ahorita quiero hablar un poquito de eso para pasar a la siguiente parte. Jaime Beck hace contenido y ahorita nos va a conversar porque veo que si prendió la cámara quiere hablar. Y Mónica nos está escuchando desde su teléfono, que también Mónica es una migrante que está en Alemania y hace contenido. Y Catherine es otra migrante que también hace contenido y tiene su propia empresa. Entonces, digamos que al principio todos pasamos por eso y sobrepasamos ese obstáculo. Pero la palabra clave aquí es ser anónimo.
Cuando ustedes hablan de ser nadie, es que nos volvemos invisibles y nos volvemos anónimos, porque no está el círculo familiar, porque no tenemos ese recurso alrededor que nos reconoce, porque no es que nos reconozcan en la calle, no es que nos reconozcan en Transmilenio, no es que nos reconozcan no, pero el señor de la tienda nos habla que hubo Bessie. Y luego vamos al éxito y no nos reconoce ninguna, pero nos sentimos como que parecemos iguales a todas, ¿verdad? En cambio, cuando Ujú. no estamos y vamos o a Costco o vamos al Sainsbury's o vamos al Aldi de Alemania, pues igual es otro señor, otra señora más que pues, no se parece. Entonces, el anonimato y la invisibilidad son dos palabras que recojo de esta primera reflexión. Y que a mí me parece que es súper importante también como analizar un poquito cómo se puede ver ese anonimato y ese no ser, ¿no? Ese me deconstruí y ahora, ¿no? Para mí fue una oportunidad. Fue duro, el proceso de construirse fue duro y creo que es lo que estamos como describiendo un poco Oscar y yo, como empezar con el choque, darse cuenta, pero siento que a uno el reto es ese, es cómo me construyo yo de vuelta. ¿No? Cómo me construyo yo de vuelta con diferentes referentes, voy a responder a esos referentes o no. Y para mí fue una aventura increíble y creo que es lo que más me ha gustado en la migración a pesar de los retos, ha sido la oportunidad de ser más allá de mi cultura, que la amo, pero la entiendo y no es fácil, ¿sí? Entonces para mí fue eso, de pronto le encontré un valor gigantesco a ser más allá de lo que se esperaba de mí. Escuchemos Em, a Jaime. No quería meter la cucharada, quería Constanza, pero me pareció muy interesante tener en cuenta que venimos de tres enfoques completamente diferentes, ¿no? Porque yo llegué aquí a Alemania con mi hermano con 14 y 15 años. Él tenía 15 años, yo tenía 14 años. Y yo creo que uno de muchacho tiene como una resiliencia en sí. Para nosotros eso era una aventura. Eso era una aventura. Nosotros sentíamos como nos habíamos ganado prácticamente la lotería, estar en Europa, mientras la mayoría de nuestros amigos del colegio seguían allá en Colombia. Entonces, viendo desde el enfoque de hoy en día, de verdad que era una aventura en ese tiempo. No había WhatsApp, no había celulares, no había manera de comunicarse. Una carta llegaba en 20 días allá y 20 días más tarde le llegaba una respuesta. Entonces era 40 días de una conexión a la otra. Pero, pero yo sí sentía que el concepto de Colombia, que nosotros llegamos a un país donde la gente es mejor que nosotros, tiene un estatus mucho mejor. Eso era pues prácticamente los mejores, lo- los humanos mejores eran los americanos, eran los extranjeros, eran los de plata, los que sabían, lo que hacían todo mejor. Y me fuimos dando cuenta poco a poco que trabajando con las uñas estamos dando hasta mejores resultados en algunas cosas por esa, ¿cómo se llama? Esa manera de ser que tenemos los colombianos, ¿no? Que no sé, que no Jaimito, sé qué. pero te quiero hacer una pregunta porque tú vienes de familia alemana. Sí y no. Mi papá llegó a Colombia 1900, 1930. Él tenía 7 años en esa época. Entonces, antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, él llegó y se volvió el colombiano más colombiano que te puedes imaginar, defendiendo siempre Colombia. Pero lo que sí hacía la llegada nuestra aquí a Europa tan diferente es que nosotros veníamos de una familia muy privilegiada, no por ser de buen dinero, pero sí porque mi papá manejaba hoteles de lujo en Colombia, el Tocarema Girardot, el Caribe Cartagena,
él inauguró el Bacatá de Bogotá, el Continental. Entonces estamos en ese medio ambiente de lujo prácticamente, donde alrededor de ti siempre estaba personal que lo atendía, que lo hacía uno. Y ellos creo que nos prepararon muy bien para venir a una situación así, porque nos pedían siempre comer con el personal, ponerlos en la última de la cola detrás de todos los pasajeros y nos mandaron, pues antes de llegar yo aquí a Alemania con 14 años ya llevaba 4 años de internado, pero internado fuerte en Fusagasugá y pues el Rosario de Bogotá también era muy, muy disciplinado. Entonces yo creo que eso nos preparó algo de pelados, pero uno viene aquí, como dice Mariana, y eso es un privilegio, eso es una aventura, eso yo creo que tiene una resiliencia de pelado mucho más, como más flexible, ¿no? No, iba a decir que eso que mencionas es súper valioso e importante porque yo creo que uno, pues es una obviedad quizás con todo lo que hemos dicho, pero está bueno enunciarlo y es como la manera en la que nos enfrentamos a la experiencia de la migración está muy cargada de los recursos que traemos de atrás, ¿no? De lo que nos ha preparado. Entonces, también el motivo por el que emigramos, es decir, una persona que emigró sin querer emigrar, pues va a llegar completamente cerrada y con otras necesidades y con otros intereses, ¿no? De pronto esa apertura porque uno viene como de un lugar de privilegio, sin que eso signifique que uno no tiene retos. Que yo creo que eso también es importante, pero eso modifica mucho cómo se significa la experiencia de emigrar, eso es cierto. Mira, una cosa, aprovechando lo que dice Mariana y compartiéndoles en parte lo que yo sentí que fue la experiencia de mis hijos. Como les decía, el mayor tenía 8 años, perdón, tenía 10 o 11 años y el menor tenía 3. Incluso mi segundo hijo, Diego, se conectó. Pero para ellos era llegar a un país donde era Disney World. Todo el país era un Disney World. Y llegamos a una zona rural en Carolina del Norte, donde los hispanos que estaban ahí eran agricultores que iban a recoger los árboles de Navidad o a recoger las manzanas. Los niños que hablaban español y que no hablaban inglés eran hijos de agricultores ignorantes, analfabetas en muchos casos, que ni español ni inglés sabían escribir, hablaban el español ahí a medias. Y llegan mis hijos a ser catalogados como en ese mismo espectro. Y yo estoy seguro que cada uno de ellos vivió una experiencia diferente y tuvo que abrir camino a codazos y digamos, de ese momento de llegar al momento de graduarse, la vez pasada yo lo comenté, pero me parece interesante. El día de la graduación de mi hijo mayor, él fue el prom king. Entonces, el rey de la graduación no es una cosa que sea gratuita, eso es porque la gente lo escogió. Mi hija fue homecoming queen, mi hijo Diego estuvo entre los mejores del departamento de matemáticas, o sea, cosas que allá, para la gente de Carolina del Norte, el local, no lo iba a esperar de un hispano. Mm, Entonces, yo siento que para ellos la experiencia de llegar así de chiquitos, de venir de un buen colegio en Bogotá, un colegio público allá, a ser vistos como alguien de menor categoría, llamémoslo así, pues fue un desafío de decir, me voy a abrir el camino y voy a hacerlo. Entonces, y yo creo que cada uno vivió esa experiencia. sí, sí, Estoy de completamente acuerdo. de acuerdo. ¿Estás de Muy acuerdo? bien descrito eso. Para nosotros pues fue muy difícil y, y sí, nosotros lo veíamos como, vamos a estar en Estados Unidos, sí, en Disney por 3 años y sí, es una nueva oportunidad, aprender inglés, ver un país diferente y volver a Colombia. Y al volver a Colombia nunca Mm, pasó. Sí. Entonces, nosotros nunca, pues, tomó mucho tiempo, digamos, en llegar al punto en el que decimos, oye, estamos acá, ¿sí? Estamos en Estados Unidos. Somos ciudadanos de los dos países. Eh, una cosa interesante en nuestra familia,
creo que todos empujamos la ciudadanía bastante, ¿sí? Fue como que, el Green Card está, con eso estamos bien, ¿sí? Y, y, y pues somos colombianos y no, pero pues ya después de 10 20 años empieza uno como a darse cuenta que, bueno, sí, los dos países tienen algo chévere y vivimos acá y pues las oportunidades que tenemos son acá y seguimos queriendo mucho a Colombia y volvemos cuando podemos, pero pues sí, esa experiencia de llegar y ser vistos diferentes, ¿sí? Y la gente burlándose de uno y pues fue un reto, pero Fíjate, pues Diego, me- fíjate, Diego, que en tu caso, diría yo, no fuiste invisible, como si nos sentimos otros, otros que emigramos, es verdad. sentimos que cuando llegamos nos hacemos invisibles porque no hay reconocimiento, pero tú, cuando llegaste chiquito, no sentiste la invisibilidad, al contrario, sentiste otra identidad, Forma de... digamos, Sí, ¿cierto? Sí, es verdad. eso es verdad. Ok, vamos con la segunda dimensión que Mariana nos preparó para este Listo. conversatorio. Em, Y, Cuéntanos, y, o sea, y tiene ya que hablamos ver, de la parte personal, ¿no? ujú, De cómo nos exacto. sentimos. Sí, como nos toca como en nuestra parte más individual, esa es como la microesfera de la experiencia migratoria. Y esa segunda que yo la llamo la meso, que es como la de las relaciones y la de la pertenencia, tiene que ver mucho con lo que tú dices, Diego, y lo que empezó a mencionar un poco también, Oscar. Es un poco como con lo que nos encontramos. Em, como dónde encontramos sentido de pertenencia en ese lugar nuevo en el que llegamos. Esto ocurre como realmente nos sentimos que pertenecemos en algún momento, como reconocer quiénes fueron importantes en ese proceso. A veces pasa que hay personas que son naturalmente más sociales y llegan y se conectan enseguida como con algún grupo. Puede ser un grupo latino, puede ser un grupo de extranjeros, dependiendo de la experiencia, pero puede ser que no, puede ser que eso cueste más. Yo voy a atreverme a meter la cuchara de primeras y hablar un poco como de lo que fue mi experiencia, digamos, a mí la parte personal, como individual, como que se me cimbroneó mucho. Yo siento que yo soy como muy sensible, entonces yo estoy como todo el tiempo muy pendiente de todo lo que me está pasando, entonces como que me aturdo mucho y para mí agarrarme un poquito como de recursos sociales fue muy valioso. Ojo, mis amigos nunca fueron las personas de la universidad. Yo me conecté enseguida con la gente del bar en el que trabajé. Ellos se convirtieron como en referentes sociales muy importantes y ninguno era latino. Yo no tuve comunidad latina en Irlanda del Norte, sí supongo que, o bueno, sí la tuve, pero digamos que yo no, como que existía, pero era muy pequeña porque pues a Irlanda del Norte no llega tanto latino como a Irlanda del Sur sí, pero pues me tocó un poco como abrirme a la posibilidad de tener amigos distintos y empezar a enfrentarme a eso, ¿no? Como, oye, ¿y tú de dónde eres? No, colombiana. No, pero si tú no pareces colombiana, entonces yo decía, pero ¿qué significa, o sea, qué significa eso? Que es un colombiano, entonces no entiendo. Y me pusieron mil nombres, mil identidades diferentes, me cuestionaron y me retaron mis formas de comprender el mundo, pero yo sabía que yo necesitaba conectar con alguien porque no quería como estar sola con eso que me estaba pasando a nivel individual. Yo no pude, creo que en la universidad pude hacer un amigo, una amiga, era bastante mayor que yo, pero con el resto no pude, no me sentía cómoda, yo no he podido entender por qué, pero me aislé mucho como de ese contexto universitario en el que aquí en Colombia siempre me sentí como muy cómoda. Entonces, como que, bueno, el punto es un poco como como mi parte individual, quizás traté mucho como dejarla a un lado y dejarme llevar un poco por lo que estaba pasando con mis redes, porque eso pues me ayudó mucho, esos irlandeses que conocí muy locos y muy lo que fuera,
y sin parecerse ni cinco a mí, em, pues me recibieron mucho. Entonces, quizás hacerles esa pregunta de para ustedes, ¿qué fue llegar a los países a los que llegaron? Porque todos llegaron a culturas diferentes, buscaron redes colombianas, redes latinas. ¿Cómo fue esa parte como social? Sí, digamos, en nuestro caso como familia, pues para mí era diferente porque yo llevaba en ese momento 14 años, no más. Yo comencé a trabajar con esta compañía en el año 82 y en el año 99, 17 años trabajando. Yo tenía mucha gente conocida por el trabajo. Entonces ese era mi grupo y la gente con la que yo me veía en la oficina, yo conocía a mucha gente. Entonces había ya algo de nexo y buena parte del día era hablando cosas de trabajo, en fin. Entonces esa parte funcionó muy bien. El tema era ya a nivel del barrio, a nivel del colegio de mis hijos, los otros papás. Encontramos, digamos, algunos padres, pocos, que eran así como con los Fernández de lejos, porque esos son hispanos, Mm, y pues la relación nuestra, de mi esposa y mía, con mis hijos era de mucha confianza. En Estados Unidos, en general, en las familias es Mr. Smith, Mrs. Smith. Para nosotros era, no, no, somos Oscar y Elsa. Y los amigos de mis hijos eran, pues, eso es ¿no? diferente. Y entonces, pues había una serie de percepciones afuera de nosotros en el ambiente que nos rodeaba que limitaba un poco el relacionarnos con ese grupo. A través de la iglesia, en esa época, pues éramos practicantes y creyentes, íbamos a la iglesia y mi esposa desarrolló un grupo de amigas allá, algunas latinas. Mis hijos fueron a la escuela dominical durante algunos años, pero eso no era para ellos. Se veían allá con algunos amigos y tal vez mi hijo menor pues hizo un poco más, se sintió un poco más acogido porque él llegó desde más pequeño. Entonces creció desde los 3 4 años con un grupo de amigos que los niños en esa época no discriminan, ¿no? Son amigos y ya. Tal vez para Sebastián, que ya él llegó allá a séptimo grado, era otra cosa, pero yo creo que ellos fueron haciendo su espacio y su ambiente. Entonces cada uno vivió una circunstancia muy diferente, pero Quiero Eh, decirles lo siguiente, y es que Oscar es nuestro invitado especial, Mariana también, y entre los dos viene la conversación que fue como lo, digamos que lo concebimos entre los tres. Pero yo estoy muy gratamente sorprendida que aquí entre los asistentes están dos de sus hijos y que no, me encantaría escucharlos. Ya oímos a Diego, pero creo que Sebastián está conectado y me encantaría escuchar qué piensas tú con esta pregunta específica que Mariana ha hecho en esa red de apoyo que buscamos. ¿Cuál fue tu experiencia? Si quieres hablar, por supuesto. Hola, sí, perdón, estoy limpiando la casa mientras escucho, pero am, sí, yo creo que el análisis de mi papá es el correcto, que am, como Sergio llegó ahí antes de empezar el colegio, pues él era parte de todos. Mientras que para nosotros, pues llegando a un área rural donde la gente no se mueve, no se va, no se muda, no se vivan ahí toda la vida, pues para cuando nosotros llegamos, ya no necesitaban más amigos. Sí, porque pensándolo yo ahora, digo, sí, sí había la gente que hacía los comentarios, etcétera, pero la gran mayoría de la gente no le importaba, sí, simplemente no pensaban como en uno para invitarlo a un cumpleaños o lo que sea.
Y entonces, pues, terminamos como volviéndonos amigos de otra gente que se mudó al área. ¿Sí? Yo pienso en varios amigos nuestros que eran gente que pues se habían pasado a vivir ahí. Muy pocos eran gente que había vivido ahí desde el principio y los que eran pues la gente rara. No a decir que no iba a ser raro desde un principio porque yo ya iba para allá, pero pues desde Colombia. Sí, yo jugué Dungeons and Dragons en Colombia por primera vez, no fue en Estados Unidos. Entonces, sí, para allá ya iba. Pero entonces sí, yo creo que eso, eh, eh, nuestro contexto específico de haber llegado a un lugar rural fue parte de, de eso. Yo creo que si hubiéramos llegado, digamos, a una ciudad como más grande, que hay más, sí, más gente llegando y hay más movimiento, yo creo que habría más oportunidades sí, para conocer a otras personas, establecer amistades, etcétera. Entonces, pues esa sí es una parte que ya pensándolo ahora pues ya más grande, eh, es algo que he notado porque Sergio sigue siendo amigo con estos amigos desde el principio. Y entonces, pues yo creo que es algo que, sí, de haber llegado chiquitos, podría haber pasado eso, pero llegando ya, sí, en middle school, pues ahí ya es más jodido, especialmente en middle school, que sí, los chinos de 11 12 13 son una mamera y pues es más difícil. Además, porque yo siento que, o bueno, quizás esto es una pregunta, no sé si a ustedes les pasó, digamos, si uno, ay, yo soy psicóloga, discúlpenme como la ñoñada, pero un poco es como si uno como que es más chiquito, de pronto no está tan apegado o no está tan consciente de las identidades que está desarrollando en el lugar en el que se está desarrollando, ¿no? Entonces, cuando migra, es más fácil como comenzar ese proceso, Chan. Pero si uno está como un poquito más adolescente y ya tiene más conectada esa identidad con lo que hay por fuera, de pronto esa migración pega más duro, ¿no? Y está ese extrañar de, uy, ¿no? Y cuando uno es adolescente es, ¿dónde están mis amigos? Y la niña que me gusta o eso que yo aprendí. Entonces también uno empieza a comparar culturas y ese choque pues hace que sea más difícil como todo el proceso como de asimilar el nuevo lugar, creo. No, literal, específicamente para eso. Yo me acuerdo creo que fue como el segundo año o el tercer año que yo estuve allá, que nos fuimos para el verano a Colombia, ¿sí? Para estar las vacaciones en Colombia. Y volví y los amigos de antes ya no eran amigos entre sí. Sí me perdí todo un drama durante el verano y volví y fue como mierda, empezar de cero otra vez. Entonces, pues no, definitivamente eso es parte y es algo donde uno dice, sí, si me hubiera quedado ahí ese verano, de pronto hubiera navegado esas vainas y hubiera ayudado en términos de estar ahí, pero pues tampoco hubiera estado en Colombia con las memorias que tengo de Colombia y etcétera. Entonces, pues es un balance muy difícil de manejar. um, Sí, y pues es sí, es el resultado de emigrar. No hay otra sí, forma. de Oscar, acuerdo, gracias. ¿algún otro comentario? Eh, Tal vez traer aquí la perspectiva de mi esposa, que pues ella falleció allá en el 2015, pero ella llegó a Estados Unidos sin hablar inglés, eh, con cuatro hijos que tampoco hablaban inglés, medio se defendían un poquito los mayores porque habían estado en clases, pero ella tenía muy claro que su rol era estar en la casa y asegurarse que sus hijos no fuesen a abandonar el español
incluso si fuera a costa de que ella se demorara en aprender el inglés y no lo aprendiera bien. Eh, o sea, tomar esa decisión es Mm, trascendental en la vida porque, pues, para ella era ajustarse a algo que aquí no era. Ella aquí trabajaba, vendía material didáctico, tenía una empresa de venta de material didáctico y todo eso, y llegar allá a no generar nada de ingreso, a estar enfrentada a criar hijos en un medio totalmente diferente y comenzar a tomar clases de inglés, pero sin tener la posibilidad de practicarlo. Y, y poner la prioridad de la familia sobre ella como persona es algo que de repente no lo valoramos en ese momento y hoy en día sí. lo pueden ver, claro. Uf, Sí, sí. Sí, claro, yo creo que eso hace diferente. Perdón, Constanza, sí, no, adelante, sí. claro, es un retrovisor que en el momento presente no tenemos, pero que cuando avanzamos ponemos ese retrovisor y lo miramos. Ponerse en esos zapatos de una mamá de cuatro chiquitos que tienen unas necesidades, un esposo que está, es el proveedor y que está en una empresa prestigiosa que no, que seguramente, y no sé si lo articulabas tú, Oscar, en decir, aquí me siento un poquito menos porque allá tenía lo que acabamos de decir, Ujú. había otro tipo de red. Y en ese tema, pues no, la red de ella fue la iglesia, por supuesto, y seguramente el aprender inglés para ella se volvió la red de sostén. Creo que es lo que concluyo de esto. Pasemos a esa tercera espacio que Sí, sí. tienes. La tercera es la macro, pero antes yo sí quisiera hacer un último comentario como para cerrar, porque esto que acaba de pasar con Oscar me parece que es el punto como de coger la experiencia de migrar y es agregarla, porque a veces es una experiencia muy desorganizada y es desorganizar nuestra cabeza. Entonces hablábamos con Oscar y hablábamos contigo también y yo como por lo que estoy pasando ahorita, como estamos todos furiosos, ¿no? Como pinche migrar, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando lo otro? ¿Por qué políticamente pasa esto? Y uno lo totaliza. Es negativo, es un reto, pucha, ¿por qué? Pero después cuando uno tiene espacio y momentos para coger la experiencia y ponerla en abierto, ¿no? Pasa estas cosas que menciona Oscar, que son, pues, que llegan al corazón, ¿no? Como en medio de la migración, pues, pucha, esto hicimos como familia, ¿no? Y nos marcó y nos hace más fuertes y nos hizo más fuertes en medio del proceso. Entonces hay que, pues por eso es chévere también. Así es, Em, aquí tenemos un comentario de Sebastián y es que es por culpa del Imperio Yanqui. Mira, te voy a decir una cosa y le digo a Oscar Fernández cuando hablamos, todo es culpa de Petro. Échale la culpa a Petro mm, también, Ala, o sea, de verdad. A Petro y a todos los otros, ¿no? Esto porque estamos aquí en familia colombiana. Lo mismo ujú, podría ser con cualquiera otra nacionalidad. Yo vivo aquí en el Reino Unido y bueno, esto es otro nivel también, o sea, el nivel de corrupción, el nivel es fuerte, es fuerte. Y quiero hacer ese paréntesis un poco y es que efectivamente uno piensa que llega a Disneyland, ¿no? Oscar dice, todos pensamos que íbamos a llegar a Disneyland y llegamos a un pueblito chiquito. Yo vivo en un pueblito chiquito. Yo estoy aquí sobre el sur en este momento de la Inglaterra profunda y estoy en el sur y eso es un pueblito y de verdad que digamos que pero no somos del interior, aquí estamos hablando nosotros como migrantes de la capital, ¿no? Y hay migrantes que llegan de ciudades intermedias, de ciudades pequeñas, que se enfrentan a estas capitales enormes y a estos sitios enormes. No me quiero imaginar, pero bueno, dicho ujú. eso, pasemos a este tercer tema. Sí, igual tiene mucho que ver porque entonces estamos hablando como de la parte personal, de esa parte de redes sociales, como de la primera esfera de relación, pero además también está esto que estamos hablando, que es
la parte macro, que son los contextos y las estructuras de cada país al que uno migra. Entonces, pueden ser países muy amigables con la migración, pero pueden ser países no tan amigables con la migración. Puede ser que lleguemos a un pueblito en donde uno creería que es más fácil, pero genuinamente creo que no lo es, porque el nivel de mezcla cultural es inferior, entonces uno realmente se siente un alien. Em, entonces, un poco es como que indaguemos cómo, eh, cómo ese macro, esta macroesfera impactó nuestras otras esferas, ¿no? Es cómo el contexto político, cómo ese país receptor o esa ciudad receptora influyó en nuestra experiencia, ¿no? En mi caso, de pronto, pues fue Irlanda del Norte. Irlanda del Norte es yo la escogí porque tenía conflicto, eso suena horrible, pero pues era mi tema, ellos tenían eso en la academia y yo decía, no lo quiero solo en la academia, pero pues lo quiero vivir en otro lugar. Y pues es muy duro, fue muy duro verlo porque ellos viven entre católicos y protestantes y eso es como lo más relevante para ellos. Pero más allá de todo eso, yo pensaba, y esto va a sonar chistoso, pero yo pensaba, em, no sé, por ejemplo, que yo era blanca y no fui tratada como tal. Em, no porque me hubiera tenido experiencias tenaces, pero realmente sentirse ahí sí que una minoría y ser tratada como una minoría, incluso desde la universidad, mi pensamiento, mis teorías, las teorías del sur, como que las estructuras macro, siento que hicieron que mi experiencia como que lo que yo viví en Irlanda del Norte, particularmente como en las instituciones académicas, fuera duro, como después lo pude resignificar, pero siento que como que no me hicieron crecer y me hicieron sentir muy pequeña, ¿no? Y siento que eso es ese macro, ¿no? A veces son muy grandes y son más grandes que nosotros y no podemos transformarlos, tenemos que navegarlas. Entonces, quizás en ese contexto, no sé si Oscar quisieras contarnos algo como quizás de lo que pasó en su momento y de lo que sientes en este momento, porque sé que, porque tus hijos siguen allá, ¿no? Entonces es una Sí. experiencia, un sentir como muy activo, ¿no? Sí, cuando nosotros llegamos a lo que se llama en Estados Unidos The Bible Belt, o sea, Okay. la zona de Estados Unidos donde hay una iglesia en cada esquina y en cada iglesia hay un pastor y se reúnen a leer la Biblia y a interpretarla y a encontrarle significado y, o sea, esa parte es muy fuerte. Y los católicos, mejor dicho, si leemos allá en Estados Unidos el panfletico de las noticias, si mucho leemos eso, pero la Biblia, olvídese, eso no. Entonces había en esa parte religiosa un contraste pues muy grande entre estar en un medio mayoritariamente protestante de todas las diferentes sectas del cristianismo y ser uno católico, porque también el católico es visto pues diferente como el ser supersticioso, o sea, no es Dios y tú, sino Dios, San Jerónimo, San Pedro, San Pablo, la Virgen, o sea, como toda una jerarquía para llegar a Dios, ellos no. Y eso hace que lo vean a uno un poco diferente en ese sentido en la parte religiosa. Y uno también comienza a cuestionarse, porque como uno aquí no ha conocido más sino el catolicismo, Mm, ujú. entonces comienza a cuestionarse. Y esa parte, digamos, esa parte religiosa a mí me impactó allá y me afectó a través de los años. Por otro lado, no vendían licor. O sea, en la zona a donde llegamos, si uno quería tener algo de diversión, ir a tomarse una cerveza un sábado por la noche, le tocaba irse al condado de al lado porque ahí no vendían licor. Como a los 2 o 3 años de que llegamos, comenzaban a vender licor. Entonces, eh, tal vez diría yo que para resumirlo llegamos al país de la libertad con una cantidad de avisos de prohibido algo.
Wash, Prohibido todo lo vender licor, opuesto, prohibido completamente. patinar aquí, prohibido montar en bicicleta allá, prohibido pescar aquí, hay que sacar la licencia de esto, la licencia del otro. Entonces, una institucionalidad muy diferente a la que vivimos en Colombia, que, que pues era un choque y que me ponía a mí a pensar definitivamente nosotros tenemos una visión errada de Estados Unidos desde Colombia. Sí, hay cosas muy buenas, el orden, la puntualidad, el aseo, sí, pero en otros aspectos de la vida del día a día había un contraste, pues, fuerte con lo que vivía. Obviamente, yo tenía 44 años, entonces ya había vivido un buen tiempo aquí en Colombia. Para mis hijos, no, pues ellos eran el bus del colegio al colegio, a la casa, y la institucionalidad de Colombia no era tan conocida para ellos. Y digamos, digamos, esto me llama mucho la atención porque a mí en lo personal me pasó algo en la universidad puntualmente y fue que yo iba a presentar mi disertación, ya iba a ser como mi tema de grado y eran temas que, de verdad, yo ya había trabajado, ya había hecho una publicación acá. Y cuando empecé a presentar como la teoría, los marcos teóricos, que no me los inventé yo, es decir, son teorías del sur, cosas que ya se han inventado por la dictadura argentina, por mil cosas. Y en una de las teorías que yo traje a mi marco teórico, uno de los profesores me dijo, uy, pero eso no es como excéntrico. Miércoles, y yo decía, ¿me lo tomo personal o lo analizo en serio? Como que no hay derecho que alguien de la academia se atreva, pues. Si usted no sabe, no haga el oso, averigüe, porque esta es su tarea. Pero además me empecé a dar cuenta que había muchos temas que nosotros como latinoamericanos teníamos muy desarrollados, y uno tiene idealizada esa idea de, claro, pues el europeo es el teso en el tema, el europeo es el que va a la vanguardia de todo. Y siento que esa experiencia, claro, fue un puño en la cara porque yo decía, uy, qué duro no ser reconocida, pero el llamado fue a un momento, la que se tiene que reconocer soy yo misma, ¿no? La que sabe soy yo. Y, y creo que uno de los aprendizajes más grandes en medio de ese proceso fue que bien parados estamos, fue pucha, como académicamente, Latinoamérica, Colombia, de pronto tú institucionalmente, puede ser por ese lado, puede que no, pero yo decía, estamos muy bien parados. Y como que me cambió un poco la perspectiva y eso hizo que además yo me sintiera más segura, también como de, no, pues yo aquí no vine solamente como a escucharlos, sino también tengo algo que contarles, porque lo que me estoy dando cuenta es que no lo saben. Entonces Ujú. eso también como que me hizo como voltear la arepa un poquito, porque sí, pues sí, valorar mucho el lugar del que venimos, porque nosotros somos súper, pues sí, como cultos, o no sé si nos han educado así, como que tenemos que saberlo todo, tenemos que ser curiosos sobre las cosas, copiar modelos, probar modelos de otras partes, y después ellos en el primer mundo quizás a veces se quedan mucho con, "Uf, nosotros ya no las sabemos todas", y se quedan rígidos, ¿no? Y uno en ese sentido es un insumo. Sí, y Sí. yo creo que ese tomar conciencia de que las actitudes o las políticas o las decisiones que se toman en otros países muchas veces corresponden a la ignorancia en esos países con respecto a la realidad que se vive acá. Tomar conciencia de eso y tomar conciencia de que es la misma ignorancia que yo tenía hace 30 años antes de irme para Estados Unidos pensando que me iba a ir a Disney. O sea, es Mm. igualita, no es nada diferente. Somos igual de ignorantes en todos los países y en la medida en que ignoramos las realidades de los otros, o pensamos que nosotros estamos mejor o pensamos que los otros están mejor. Pero a la hora de la verdad, toma uno conciencia de eso y se da cuenta de que hay cosas buenas y hay cosas malas en cada sitio donde yo esté. Y que de acuerdo a mis principios morales o etcétera, le doy más peso a las cosas malas
o le doy Ujú, más peso a las cosas buenas. Y eso ya es una cosa interna. Ahí ya, claro, sí, eso es de cada claro. uno, ¿no? Y a los recursos, ¿no? Que era lo que decíamos. Entonces estábamos viendo las tres esferas que nos ayudaran como a organizar la conversación, pero después la conclusión es un poco como como que están súper conectadas. Entonces, lo que tú dices es como pasan muchas cosas afuera y nosotros las observamos y quizás actuamos desde lugares propios, ¿no? Como de la capacidad que tenemos de leer las cosas desde ciertos lugares y qué me voy a llevar yo de acá. eh, Creo que eso es otro reto muy importante, ¿no? Porque uno también y es fácil quedarse, y uno tiene derecho a ponerse bravo también, es decir, y claro, uno hace el proceso reflexivo de, yo tengo mucho que aprender y todos tenemos que aprender y demás, pero digamos en tu caso que tú nos contabas como el tema de sentirte como muy decepcionado, como em, pues me va a atrever a abrirlo ahí, es pues entregarle todo también a un país y después ahorita sentir esta preocupación o esta rabia por lo que está pasando, ¿no? Ujú. Y como en ese sentido yo trato de darle la vuelta así, en serio, es tan, pues sí, se sale tanto de tu poder, Sí, como lo de lo que está sí, pasando en Estados Unidos con el ICE y sentirte sí. como amenazado a pesar de que le has entregado todo al país, ¿no? Sí, y yo creo que en ese proceso migratorio, muchísimas personas, yo diría, son más las que en el largo plazo añoran volver a su país de origen que las que dicen esto se quedó atrás. Obviamente hay personas que van como refugiados, que su país está destrozado, diferentes razones, pero uno añora eso. Y yo hoy en día, estando de regreso aquí en Colombia y haciendo todo el análisis, pues yo digo, por haber estado todo el tiempo que estuve en Estados Unidos, puedo estar ahora aquí disfrutando de mi retiro, volviendo a Colombia en un momento en el que todavía tengo años de vida, que puedo disfrutar el país que no conozco porque 30 años por fuera y antes de eso todo el tiempo trabajando. Y yo no puedo dejar que lo que está pasando en el último año y medio Ujú, con el gobierno de este momento, o lo que ha pasado en los últimos, yo no sé, 30 años en Estados Unidos por el proceso que ha vivido, pues le ponga un lunar a mi condición particular aquí. Porque es que cuando yo fui a Estados Unidos por primera vez, fui con una beca del gobierno de Estados Unidos cuyo objetivo, hoy en día ya yo lo veo, era ese soft power. Traigamos estudiantes jóvenes, moldeémoslos para que salgan y hablen bien de Estados Unidos y trabajen con una compañía americana y nos ayuden a traer más dinero al país. Y yo cumplí con esa parte. Pero Estados Unidos y la compañía con quien yo trabajé también cumplió con su parte de pagarme un sueldo, de darme oportunidades y permitirme estar ahorita aquí en unas condiciones de jubilación que no las hubiera tenido si me hubiera quedado en Colombia, porque el sistema de jubilación aquí funciona diferente. Entonces, poder llegar a ese punto, hay una expresión en inglés que es muy válida que es, If I knew then what I know now. Si yo hubiera sabido en ese entonces lo que hoy conozco, la forma en la que yo hubiese afectado la experiencia de mis hijos hubiera sido diferente y ellos hubieran podido aprovecharla mejor, en fin. Entonces, todo ese proceso llega a un momento en que uno comienza a mirarlo hacia atrás y a evaluar lo bueno, lo malo, dónde lo pongo y cómo aprovecho lo mejor de los dos lados. sí, sí, total. Así es. Pero yo pienso que Mariana, cierra tú con lo que estás viviendo en este momento porque tienes un duelo. Sí, sí, a ver, digamos que yo me fui, para hacerlo rápido, pues lo que les contaba, me fui a hacer la maestría. Estuve viviendo en Manchester, en Londres, trabajando finalmente con una charity con la que, y con el NHS, montando un servicio de salud.
digamos que empecé a hacer una vida propia un poquito. em, y finalmente apliqué ya, yo tenía la segunda visa después de la que uno aplica la visa de estudiante, después tiene derecho a aplicar a la visa de graduado. Esa no es renovable, entonces hay dos caminos, o el sponsorship o u otras, pero pues en mi caso solo había una que se llama, que es de talento, pues. Em, y yo apliqué a la de talento porque el sector social, pues digamos, para hacer un sponsorship no le da, no le da el capital. Y, y digamos que por razones muy similares a las que les contaba de la universidad, pues me dijeron que no. em, y pues es duro, ¿no? Es muy duro porque yo estaba construyendo una vida ya, ya está mi novio, está mi trabajo, además que ha sido un proyecto pues que me llegó al corazón y entregándoles lo que dice quizás Oscar no es un trabajo en el que yo me estoy lucrando y ya, es un trabajo para la sociedad británica, ¿no? Y ellos sin ningún reparo y por una diferencia muy de paradigma, pues me dijeron que no, y me quedé un poco como sin ese piso, sin ese proyecto, sin ese todo que yo venía construyendo con mucho esfuerzo, porque además darse un lugar cuando uno es migrante es un esfuerzo en serio. Em, entonces estoy brava, sí, estoy brava, que estoy brava con el Reino Unido porque uno se pregunta, bueno, y si no, la gratitud, pero al final, bueno, pues a uno nadie le debe nada y un poco el ejercicio que queríamos y que yo todos los días trato de hacer es no quiero, y es lo que dice Oscar, no quiero que esta decisión que se sale completamente de mis manos, de esa dimensión macro, nuble todo lo que representó ese emigrar, ¿no? Que sí fue duro, pero yo nunca había crecido tanto, ¿no? Y yo Entonces pienso que es duro. yo pienso que ese es el regalo que te deja esta experiencia, mi Mm, linda, y es que creciste, te volviste mucho más autónoma, te reconociste, y creo que Oscar también lo está diciendo, en que obviamente él tiene una vida que ya vivió, pero que le quedan años de vida, y que en lo que hablamos antes de hacer esta sesión y preparándola, nos dijiste, yo tengo que cuidarme, yo tengo que ujú, cuidar mi cuerpo, yo tengo que cuidar mi movilidad, porque de aquí, de estos 70 que tienes a los 80 pues quieres vivir una vida plena. Y eso es muy, muy importante. Y Mariana, pues llegaste de nuevo a casa, porque sí es casa, se siente casa, pero perdiste y sientes que perdiste la autonomía, la invisibilidad y el anonimato que te dio también control y poder. Eso es lo que yo ujú, leo aquí. Entonces, ujú, para Oscar, tal vez es haber llegado a, a un safety net, porque en donde vive y con quien se, se, se relaciona, lo conocen, y se siente querido, distinto a como estaba de pronto hace unos años. Quiero concluir con eso, pero quiero que ustedes den las conclusiones de esta sesión de hoy, por favor. Y para quienes asistieron a esta conversación, les agradezco, pero además tienen el micrófono abierto para que nos digan lo que nos quieran decir. sí, Bueno, yo creo que mi reflexión de todo este proceso de la reunión anterior, digamos, preliminar de planeación y de la reunión de hoy, es que aún sigo aprendiendo y descubriendo cosas adentro de mí con relación a la experiencia vivida de haberme ido del país hace, bueno, los años que fuese, 35, 25. Pero el poder regresar a Colombia me ha permitido a mí también encontrar que esa ignorancia de la que hablábamos, por la que uno percibe las cosas diferente,
me ha servido para hablar con gente acá, para que no perciban el país, y esto es algo que surgió ayer con una visita que tuve de unos suizos, donde ellos me hablaban, hay uno de ellos que lleva viviendo aquí 11 años y me hablaba de todas las maravillas que ha encontrado en Colombia, de todas las oportunidades que ha encontrado de hacer cosas que él en Suiza no podía hacer y de oportunidades de negocios que se presentan aquí en Colombia. Y entonces ayer, hablando con alguien, contándole la experiencia de los suizos, decía, pero ¿qué quieren hacer en este país de mierda? Si estamos llevados, estamos jodidos. Y le dije, precisamente, parte de lo que me parece interesante que yo estoy haciendo aquí es que yo me doy cuenta que este país es todo lo contrario de esa percepción que usted tiene y que en este momento, y siendo aquí todos colombianos, el problema que tenemos es que usted está confundiendo la personalidad del presidente que tenemos y el desorden mental que él vive con la situación del país. Y resulta que no, viviendo aquí en Villeta yo veo a la gente, ese calor humano que existe en el pueblo, o sea, todo lo bueno del país. Entonces, el regresar acá y estas conversaciones y aprender de otros países, de Irlanda del Norte, de Alemania, del Reino Unido, pues a mí me convence que realmente uno está en manos de uno reconocer lo bueno y si uno solo se quiere enfocar en lo malo, se va a deprimir y se va a chantar por el resto del tiempo y eso está en manos de uno. Ujú. Entonces, es mejor ver la parte buena y las experiencias buenas de la migración. Esa es Sí, mi como conclusión. lo que a uno le deja, ¿no? Como Ujú, lo que uno sí puede, lo que uno, hay cosas que sí están fuera de las manos de uno de alguna manera. Yo creo que esa es como también, digamos, mi conclusión se acerca mucho a lo que dices tú, Oscar, y estoy completamente de acuerdo. Hay cosas que nos superan, es decir, van a seguir pasando, han pasado y pasarán, ¿no? Em, pero pues es mi decisión, quizás no limitar mi manera de concebir el mundo a eso, ¿no? Y lo que me ha pasado y lo que he vivido y lo que he aprendido, pues es mucho más grande que eso y eso nadie nunca me lo va a quitar, ¿no? Y depende de mí reconocerlo y seguirlo usando, digamos, en mi caso, siento que ahora el reto que tengo es apropiarme de todo eso que fue esa experiencia y seguir adelante y ver para qué se me prestan todas esas herramientas, recursos, reflexiones que he podido sacar de lo que fue para mí el Reino Unido. Pero sí, efectivamente está en mis manos cómo significar eso e ir para adelante, ¿no? Acá o en donde sea. Jaimito. No, yo cada vez me doy más cuenta que lo que Oscar dijo que if I had known what I know now, ¿no? Pero if I had known, I wouldn't have learned, ¿no? Eso me hubiera quitado la oportunidad de hacer esa experiencia tan enriquecedora que es estar en el exterior. Pero al mismo tiempo me doy cuenta de un momento a otro uno se da cuenta los valores tan lindos que nosotros traemos de nuestras raíces, ¿no? Entonces, si alguien me pregunta, what makes you feel so special? No, I've got special roots, ¿ah? Tenemos las raíces que son... Lo que pasa es que tenemos que aprender a jugar con las reglas de donde llegamos, del país anfitrión. Toca manejar la movida en la selva es diferente a la movida en el desierto y en el mar es diferente. Entonces, lo que Oscar decía que, uy, llegar a los Estados Unidos y que limpieza, que todo tan correcto, que no sé qué. Imagínate eso en Alemania, nosotros de pelados, multiplícalo por 10, ¿no? Eso era toda la limpieza. Yo no veía un papelito de mugre que hoy en día, pues Colombia está mucho más limpia, ¿no? Pero la limpieza, bueno, eso era impresionante. Pero yo creo que en el momento que uno se comienza a dar cuenta de los valores tan bellos que tiene nuestra gente, porque donde yo llegué era
pues un lugar para niños desamparados prácticamente, pero pues pagado por el gobierno. Eran muy, muy religiosos, ¿no? Protestantes muy religiosos, pero eso no los hacía buena gente. Ellos eran muy correctos, pero no eran más humanos. Entonces la manera de ser, entonces como pelado comienzas a diferenciar, decir, mire, esos son correctos, hacen todo con la ley, hacen todo lo correcto, pero eso no lo hacen buena gente. Nosotros en Colombia más o menos vamos aquí, hay un dicho del Dalai Lama que dice, know the rules in order to know when to break them, ¿no? When it's worth breaking them. Conoce las reglas para que puedas decir cuándo vale la pena romper las reglas, ¿no? Romperlas. ¿No? Romperlas, ¿no? Y eso me parece que eso lo manejamos nosotros los latinos muy bien, que pues cuando aprendemos a respetar el concepto de la sociedad en la que llegamos, ¿no? Y yo una recomendación que siempre le doy a la gente con quien trabajo, pues, para integrarse aquí en la sociedad, digo, eh, trata de buscar las diferencias y enamórate de las diferencias. Porque al enamorarse de alguna cosa, unos días le está buscando lo bueno a la diferencia. Entonces, todo lo que es diferente tiene un porqué de su ser, por qué aquí funciona eso. Y yo creo que eso ayuda mucho. Yo nunca me olvido de el éxito que yo tuve aquí en Europa, en Alemania. Gran parte se lo debo, se lo agradezco a lo que traje de Colombia, porque eso makes you special y ser especial es muy importante. Mil gracias por esta conversación tan inspiradora. Mil gracias. A ti, Jaimito, mil gracias por acompañarme siempre, por acompañarme en esta quijotada que se me ocurre y en este espacio virtual. A todos los asistentes, no veo que hayan levantado la mano. Les agradecemos su asistencia y Sebastián, por supuesto, claro que sí. Sí, no, de pronto un poco una perspectiva diferente, pero pues la verdad yo sí veo o opino que pues gran parte de la razón de la inmigración es por la violencia que se crea a base de la ilegalización de las drogas, de ciertas sustancias que crean mercados ilegales que pues necesitan de armas y de etcétera para regularse y que eso ha creado una violencia en Colombia que nos ha empujado a otros países. Um, y que eso es parte del plan de Estados Unidos de tener su autoridad sobre otros países, de utilizar esa excusa para poner eh, glifosato, para poner soldados, para poner lo que se quiera en diferentes lugares del mundo, sí, como se ha visto en Afganistán, que desde que se fueron los gringos fue que empezó a bajar el opio que sale de Afganistán. Y pues digamos que yo como, lo que puse en el chat fue como chistoso, pero no fue en chiste. No, Sí, no, que Estados Unidos y los países europeos tampoco se le quedan atrás, son los que crean estas condiciones que nos forzan a irnos a otros lugares y que ahora, pues, sí, para ti funcionó. Yo estoy condenado a vivir en Estados Unidos con préstamos estudiantiles que nunca voy a pagar. ¿Sí? Entonces fue una trampa que nos tendieron, fue una trampa que no sabíamos que nos estaban tendiendo y que ahora estamos viendo, gracias, yo digo, en parte a que Trump haya subido y que haya puesto las cosas claras, que eso es lo que ha estado haciendo Estados Unidos desde un principio y sí. que siento yo que se está creando una conciencia en Latinoamérica que no necesitamos, sí, que no necesitamos comerle el cuento a Estados Unidos y a Europa, etcétera, y que sí es bueno como pues enfocarnos en lo que hemos sacado de vivir en otros lugares. Por ejemplo, pues yo trato como de comunicarle a la gente que conozco en Colombia, como mire, esto es lo que está pasando, como tomen conciencia, pero pues a la final del día
creo que también podemos como mirar las estructuras como económicas, macroeconómicas o lo que se diga, que causan esto, porque pues sí, igual con los venezolanos, ¿por qué están saliendo todos de allá? Pues porque Estados Unidos bloqueó toda la economía venezolana. Entonces, pues sí, a nivel personal uno tiene como que sacarle el visto bueno y ver como ya estoy acá, para dónde salgo a frente, pero creo que también tenemos que tener en cuenta pues las razones como que de pronto son un poco más negativas, un poco más desconfortables o lo que se diga, que causaron estas situaciones y que pues creo que podemos tomar acción en nuestras vidas como para tratar de que no Claro, sigan siendo. claro, Sorry, y creo que, un poco depresivo, pero sí. no, 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 yo creo que aquí hay una palabra que rescata lo que tú dices y es la resignificación. Es resignificar un poco en todos los contextos, en el contexto político, económico, en el más íntimo y personal. Mónica, cuéntanos. Estás sin micrófono ya. Sí, que estaba buscando cómo prender el micrófono. Pues primero que todo, muchísimas gracias a los ponentes, a Mariana y a Oscar y a ti por la invitación. Yo me identifico con muchas cosas que se han dicho hoy y yo no quiero ponerme a hacer un resumen de cuál es mi caso. Y lo único que podría quizás aportar que no escuché hoy, y es que yo aprendí a conocer mi país mejor desde afuera. Eso es algo que me parece que es muy valioso de la migración. Y lo empecé a conocer a retazos, o sea, muchos aspectos que empecé a conocer al inicio porque que si era una exposición en la escuela donde estaba aprendiendo alemán para hacer mis presentaciones, entonces empezaba yo a buscar información sobre Colombia. Y ahora, después de 30 años en Alemania, todavía me informo muchísimo más de que cuando estaba en mi propio país y aprendí a verlo también con otros ojos. Ese enriquecimiento, a mí eso, nada más que eso me fascina. Además de conocer la nueva cultura y conocerla desde el idioma, porque es una diferencia conocer una nueva cultura desde el idioma. Entonces, bueno, simplemente quería decir esas dos cositas y agradecerle a Constanza por estos maravillosos espacios. Mónica, maravillosa tu conclusión, por supuesto. Y quiero contarles que Jaime Beck, y les voy a mandar el canal de YouTube de él. Él es profesor de alemán. Me encantaría que si pudiéramos vernos los que podamos poner la cámara. Y Jaime Beck dona su tiempo para enseñar alemán a migrantes y tiene su propio método. Y lo conocí porque nos conectaron. A Mónica la conozco también de manera virtual y esta es una comunidad virtual que se fortalece. Mónica también tiene un canal de YouTube en donde ella conecta gente, muestra gente de toda Latinoamérica en Alemania o en otras partes del mundo que están haciendo cultura, que están trabajando por los países, el país, y que hoy Mónica y Jaime son activistas también sociales, digo sociales y políticos, pero sociales, en que son ruanas para esos migrantes que llegan y para esos que necesitan un poquito de arropo, de manera virtual, efectivamente. Y a los otros que nos acompañaron, a Sebastián, a Diego y a Catherine, mil y mil gracias por su compañía, por su atención, por escucharnos y hasta la próxima. Por supuesto que hasta la próxima, que seguiremos conversando de esto. Mariana, este será tu espacio. Oscar, tú sabes que siempre eres bienvenido y a todos, gracias. Hasta luego. Gracias.